Dios bendiga sus vidas ricamente por la palabra de Dios. Vamos a ir a leer la palabra de Dios en capítulo 10 de Juan. Dice así, del 1 en adelante, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Dice la palabra de Dios que el que no entra por la puerta, y la puerta es Jesucristo, aquel que no predica de Jesucristo para su gloria, entonces es un ladrón y robador. Tenemos que tener discernimiento espiritual para poder distinguir entre un siervo de Dios y uno que no es. Cuando uno se decide a servir a Dios, uno debe ser humilde, debe de buscar principalmente el rostro de Dios. Y uno como siervo de Dios tiene que buscar la gloria de Dios, que toda la gloria sea para Dios. Dice en el versículo 2, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que entra por la puerta. Entra por la puerta de nuestros corazones. Tenemos que dejar que Jesucristo entre en la puerta de nuestra vida, que entre a nuestra vida completamente y tome posesión de toda nuestra vida, porque si no dejamos que Jesucristo tome posesión de nuestra vida, nunca vamos a tener victoria en cualquier área de nuestra vida. Dice así en el versículo 3, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice que este abre el portero. El portero es nosotros mismos, le abrimos la puerta al Señor Jesucristo. Aquí hay un acto de voluntad humana. Nosotros tenemos que darle a Dios la oportunidad que entre a nuestras vidas. Sigue hablando aquí de que a este abre el portero. Nosotros somos los que estamos en la puerta de nuestra vida. Y nosotros tenemos que abrirle a Jesucristo nuestro corazón para que Él entre. Tenemos que actuar en voluntad humana, nuestra propia voluntad, rendirla a Dios y decirle a Dios: Señor, entra en mi vida. Jesucristo, entra en mi vida. Es muy preciosa la palabra de Dios. Dice: y las ovejas oyen su voz. Nosotros, todos los que somos ovejas de Jesucristo, oímos la voz de Él. Esta es la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita en letras. Dice: a este. Dice: y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, nosotros podemos escuchar la voz de Dios y Él nos llama por nuestro nombre. Tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. No es una relación de religiosidad, de monotonía, de no sé, cualquier otra cosa, de dogmas o ritos. No es una relación así, es una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo. Dice: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tenemos que tener discernimiento para escuchar la voz de Dios y para conocer su voz. Pero si no ejercitamos nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios, nunca vamos a poder escuchar su voz correctamente y claramente. Tenemos que decirle a Dios: Señor, háblame específicamente en mi vida, en áreas de mi vida que tú quieras que sean transformadas, Dios mío, que tú quieras que yo me arrepienta de mis pecados, porque hay mucho pecado y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. Tenemos que sentir ese llamado de Dios, ese impulso que Dios nos da para poder buscarlo a Él. Dice la palabra de Dios, hay una promesa muy importante que dice que las ovejas oyen su voz. Esto es importantísimo. Tenemos que escuchar la voz de Dios solamente, la voz de Jesucristo. Dice: mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cualquier persona que venga hablando de la palabra de Dios, pero no la habla como es, viviéndola primeramente. La palabra de Dios se vive, no es cuestión de nomás hablarla, es vivirla. Si no vivimos en santidad, guardándonos del pecado,
viviendo consagrados para Dios, viviendo en una vida agradable delante de Dios, no podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para agradar a Dios eternamente y para siempre, porque en este planeta es la preparación para la eternidad venidera. Viene una eternidad y en nosotros está la decisión, tomar esa decisión y decir a dónde quiero ir, a estar con Dios eternamente o estar excluido de la presencia y de la gloria de Dios. Espero que escojamos cada uno de nosotros individualmente estar con Dios, porque excluido de la presencia de Dios va a ser una condenación eterna, va a ser el infierno. Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a toda aquella persona que escuche este evangelio de paz y de salvación, Dios mío. Llena de tu gracia, Señor, sus mentes, sus oídos. Llena de tu luz, Señor, su corazón y su espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga.